Muy bien. De la sección del día domingo podemos comprender qué significa estar vivos en Cristo. La lección en este día nos refiere al libro de Ezequiel en el capítulo 37, donde nos dice claramente la condición del pueblo de Dios. Es una condición bien difícil, es una condición bien compleja, que mejor leamos qué es lo que nos dice el testimonio bíblico. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Dónde lo llevó Dios al profeta? A un valle que estaba como lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos y todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. La condición de estos huesos era una condición terrible. Eran huesos ya secos. No estaban todavía carne en ellos o podriéndose, sino que eran huesos que ya estaban secos. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta era la situación en la cual se encontraba el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es contemporáneo de otro profeta que fueron los llevados y que estaban en el exilio. Dios no dejó solo a su pueblo, y estando el pueblo en el exilio, Dios le puso palabra de Jehová a este pueblo que estaba en una condición bien triste. De tal manera, como dice aquí la escritura, ellos eran un valle de huesos secos. Versículo 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. De tal manera que el profeta empieza a profetizar y empieza a hablarle a los huesos. Y versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el profeta empezó a profetizar, dice que los huesos se juntaron unos con otros. Al juntarse los huesos con huesos, empezó también a venir los tendones, la carne sobre esos huesos. Seguidamente, después que tenían los huesos juntados, tenían tendones y tenían carne, vino la piel sobre esos huesos. Oiga, con solo profetizar la palabra del Señor. Entonces, dice, vino y profetizó a los cuatro vientos y vino el espíritu sobre los huesos muertos. ¿Y qué pasó? Dice versículo 10, y profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en manera. Oiga bien, estos huesos representan a la casa de Israel. Allí lo mismo lo dice el versículo 10 y 11. Y me dijo, luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuál era la condición en la cual se encontraba la casa de Jehová o el pueblo de Jehová? Terrible. Estos representan a las 12 tribus, al pueblo de Judá y a las otras 10 tribus que estaban prácticamente en cautiverio, estaban en el exilio. Ahora, pero Dios dice, así como están muertos en delitos y pecados. Recuerde que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera que aquí podemos ver que la gracia de Dios produce reavivamiento. Además de esto, revela significativamente este panorama, un valle de huesos secos, muertos, esparcidos. Estos huesos representan a la casa de Israel. Dios presenta, dice aquí, o pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y como usted acaba de ver, realmente vivieron. Se levantaron como un ejército. Oiga bien, ¿qué pasó con este ejército? ¿Para qué se ocupó este ejército? ¿Cuál es la bendición de este ejército? Dice aquí, ellos vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército. Fue Dios el que los levantó, fue el Espíritu de Dios el que le dio vida. Dice, el pueblo de Dios recibe vida a fin de cumplir una misión.
Israel había de ser una luz para las naciones. Entonces, ¿para qué somos revividos? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice cuál es el propósito por el cual nosotros somos reavivados. Efesios capítulo 2, en el versículo 10. Versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo estamos nosotros vivos en Cristo? Haciendo buenas obras. Es bueno ir a la iglesia, es bueno leer la Biblia, es bueno estudiar, orar, pero ¿sabe qué? Se tienen que ver las obras. Si no, entonces estamos muertos en delitos, en pecados, y como el valle de huesos secos, que no tienen fruto, son secos. De tal manera, dice aquí, nuestra aceptación por parte de Dios es segura, solamente por medio de su amado Hijo. Y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Así es que la salvación es un don gratuito de Dios al creyente, que le es concedido solamente por Cristo. Y la paz que viene al corazón es una paz que viene por medio de la fe y una confianza que se genera al aceptar la salvación en su alma. De tal manera que este es un favor de Dios. El pecador está condenado, está muerto en delitos y pecados. El creyente de igual manera, pues Dios acepta a los dos de igual manera, dice, y los dos son considerados como que están en pecado. Pero aquel que busca a Cristo recibe el favor de Dios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que son los méritos de Cristo los que nos salvan. Los actos de amor y de misericordia son solamente los frutos de estar vivos en Cristo. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y aprendamos de este tema, el cual es un río que fluye. Veamos qué nos dice la lección del día lunes.